uno de los más emblemáticos juegos de carreras, sobre todo a los incondicionales de la marca Sega, es sin duda Outrun. Este simpático arcade de conducción, protagonizado por un Ferrari, con el cual viajamos a toda velocidad por paisajes inspirados en Europa, fue uno de los pioneros en el uso de la técnica Superscaler. Debido a su éxito, Sega le hizo conversiones a prácticamente todas sus consolas caseras, desde sus máquinas de 8 bits, como la Master System o la Game Gear, adaptadas a las limitaciones de su hardware, hasta llegar a representaciones más fieles, como la de Genesis o Saturn. De más está decir que también pudo verse en consolas de la competencia, como fue el caso de la que recibió la PC Engine o TurboGrafx 16. Pero lo que era impensable en la época era verlo funcionando en algo relacionado con la compañía Nintendo, ya sea NES, Super Nintendo o Game Boy. ¿Quién se imaginaría que décadas después íbamos a poder disfrutar de este arcade de carreras en una consola de la gran N, en particular la Game Boy Color? Todo gracias a unos aficionados que se encargaron de lo imposible, llevar este juego a la portátil. ¿Deseas ver cómo quedó? Pues quédate para que te enteres. Sin más preámbulo, comenzamos. What is Outrun es una conversión del popular juego de carreras de Sega para la portátil Game Boy Color. No es una traslación 100% fidedigna, lógicamente, debido a las limitaciones del sistema, pero aún así es un port bastante digno. El mismo fue creado por el grupo Rocket Chip Park, encargándose del diseño, código y arte Shane McCafferty, alias EGB Run, y de la música Sloopy Gook. De hecho, EGB Run ya ha realizado varios juegos para Game Boy y Game Boy Color, de los cuales destaco Hero GP, que recuerda bastante al Hang-On, también de Sega. Lo primero que nos llama la atención es la pantalla de inicio, en donde podemos ver los nombres de los creadores y de fondo un atardecer. Luego de pulsar A, se nos invita a escoger dos escenarios, beach o playa, y capital, que es una pista con un ambiente más montañoso. No podemos escoger la melodía que queremos escuchar, al contrario de otras adaptaciones que sí la incluyen. Solo se oye de fondo el tema Splashway, que suena sorprendentemente bien para ser una Game Boy Color. En cuanto al apartado visual, la labor que se hizo es muy decente. El título tiene bastante colorido y los elementos en pantalla se distinguen bastante bien. Incluso en la pequeña pantalla de la portátil no se perciben ni ralentizaciones ni parpadeos de sprites. El scroll de la pista es muy bueno, la sensación de velocidad en verdad se siente. También los efectos de escalado de los demás vehículos, así como también los objetos a los lados de la pista, están muy logrados. Tal vez se eche en falta una mayor variedad de vehículos, como por ejemplo los camiones. Otra diferencia notable es que la pista es menos ancha y que no existe la posibilidad de elegir camino como en el original. Es solamente llegar al final de la pista antes de que se acabe el tiempo. El control es muy sencillo, con A aceleramos y el pack para movernos hacia los lados. No tiene las dos velocidades, alta y baja. De hecho, ni siquiera hay velocímetro. Un punto a mejorar, en mi opinión, son las colisiones con los demás vehículos, que en los juegos originales te hacían girar en trombo o bajar la velocidad. Aquí te vuelcan el auto con cualquier contacto, por muy leve que sea. Aunque el aspecto más destacable es que quedas realmente picado y con ganas de más. Ojalá decidan terminarlo, ya que en verdad está muy bueno. El juego está disponible totalmente gratis para bajarlo de la página de itch.io. Como siempre, les dejaré el enlace en el comentario fijado. Tienes dos opciones de descarga, una para Game Boy Color y poderlo jugar ya sea en emulador o mediante un Everdrive en la propia consola. La otra opción es para usarlo en Analog Pocket. Resumiendo, una increíble conversión para la portátil de Nintendo. En conclusión, definitivamente es una verdadera proeza lo que ha hecho el equipo Rocket Chip Park al trasladar el legendario arcade de carreras Outrun para la pequeña Game Boy Color. Con unos gráficos bastante decentes y una sensación de velocidad muy buena,
hasta hace palidecer a la versión de Game Gear. Ahora solo queda esperar a que esto pase de ser una demo y se convierta en un juego completo, porque quedamos con ganas de más. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este increíble port del Outrun para la Game Boy Color? ¿No te esperabas que esto fuera posible? ¿Quedaste picado? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.